Génesis capítulo 12, verso 14. Vamos a continuar con nuestra serie de estos días domingos, siguiendo la promesa de Dios. Este es el tema número 5. Tema número 5 de esta serie, y este tema se va a llamar Dios al rescate. La sesión pasada vimos cómo Abraham desciende a Egipto, empieza a tomar decisiones y sale ese viejo Abraham, un hombre mentiroso, un hombre que piensa como el mundo, un hombre que quiere solucionar las cosas como el mundo. Y hermanos, cuando pasa eso, algo pasa, pero cuando tú eres creyente y quieres volver a eso, o sea, quieres seguir haciendo tus cositas, ya no pasa como antes. Antes hacíamos las cosas y pues como que no pasaba nada, ¿no? O sea, salían las cosas y no, pues si herimos a alguien a veces ni nos enterábamos o simplemente pues nos valía, ¿no? Pues así es la vida. Pero ahora como creyentes algo pasa que Dios hace que te rebote, hace que las cosas no salgan bien y te va mal. Pero no solamente eso pasa, sino que Dios va en tu rescate, va en nuestro rescate y nos saca de situaciones que nosotros mismos hemos provocado. ¿Verdad? Nosotros mismos hemos provocado y es lamentable porque muchas veces decimos, Dios, esto no es justo. Y no nos acordamos muchas veces que pues, nuestro pecado nos ha alcanzado. Y que a veces no vivimos las consecuencias que deberíamos vivir porque Dios es muy bueno, en verdad. O sea, hay cosas que hemos decidido, que hemos cometido, hermanos, que de verdad no vivimos lo que deberíamos vivir como consecuencia. O sea, muchos ya deberíamos estar bajo tierra, muchos deberíamos estar sin hijos, muchos deberíamos estar sin casa, muchos deberíamos estar sin trabajo, deberíamos. ¿Pero qué? Dios ha ido a nuestro rescate y Dios fue al rescate de Abraham. Sí, hermanos, quiero que vean eso, Abraham es considerado el padre de la fe, pero no porque él nunca fallara. Es considerado el padre de la fe porque fue creciendo en esa parte. ¿Ok? Entonces vamos a leer ahí, vamos a analizar ese pasaje, Génesis 12, 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Hermanos, solemos hablar de confiar en las promesas de Dios, pero raramente la confianza en Dios implica poner en riesgo nuestra vida. Ahorita cantábamos: tú eres Dios de pactos, tú eres fiel y cumples tus promesas. Lo podemos cantar, hermanos. ¿Sabes cómo se debe hacer realidad? Cuando vivimos cosas adversas y recordar que Dios no te va a dejar. La sesión pasada, hermanos, hablamos que podemos juzgar fuertemente a Abraham. Sin embargo, muchas cosas dependían de Abraham. Muchas cosas. Así como nosotros tenemos en mente muchas cosas que resolver, ¿verdad? Cómo vamos a gastar tal cosa, cómo voy a resolver tal cosa, cómo voy a pagar ciertas cosas, cómo voy a pagar ahorita la cena que viene, ¿verdad? Cómo ahorita vamos a pagar, si ahorita apenas vas a adornar tu casa, si es que eres de los que adornan, pues eso ya implica un gasto extra que no está en el presupuesto de todo el año, ¿no? O sea, comprar luces, comprar guía, comprar esferas, comprar muchas cosas no están en el presupuesto, pero Dios lo sabe. Y tú tienes que confiar en Dios, que Él va a hacer o va a decidir lo mejor para ti, hermanos. Y todos experimentamos eso. Un minuto caminamos confiadamente en el sendero que Dios muestra para nuestra vida,
Y al siguiente nos hallamos ante una encrucijada sin ningún marcador, ni sentido, ni dirección. Abraham llegó a una encrucijada donde debía decidir morir de hambre o irse a Egipto. ¿Cuál de las dos? Algo que debemos entender, hermanos, es que cuando tomamos malas decisiones, es Dios quien tiene que rescatarnos aún de nosotros mismos. Dos peligros graves implicaban irse a Egipto. Número uno, abandonar la tierra prometida, abandonar la comunión, abandonar el propósito divino. Y el segundo era morir en Egipto. En realidad, hermanos, Sarai sí era su media hermana. Y por motivos de seguridad, Abraham y Sarai acordaron, frente al peligro, que iban a decir que eran hermanos. Pero la relación que valía en ese momento, ¿cuál era? No la de hermanos, la de matrimonio. La de matrimonio. Entonces, ¿por qué en tu Facebook sigues diciendo que eres soltero? ¿O por qué en tu trabajo llegas a tu trabajo y te quitas el anillo de matrimonio? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿De qué? Génesis 12:14, voy a analizar primeramente esos versos. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Quiero que vean, hermanos, lo primero que el mundo se fija en una mujer. Lo primero que se fija en una mujer. ¿En qué se fija? Lo externo. Mira, hermanos, yo sé, y como hombres sabemos, los hombres siempre nos fijamos primeramente en la parte externa. O sea, es natural. Eso es natural. O sea, si no te vas a acercar a una mujer si no te gusta. Eso es natural. Pero en un creyente no puede ser como un egipcio. O sea, sí, nos atrae lo de afuera. Pero te debes de enamorar de quién es ella. ¿Qué? ¿Quién es ella? O sea, cómo piensa, cómo actúa, muchas cosas que tú debes de ver. No solamente es lo externo, pero ven el mundo como es. El mundo se fijó que Sara era hermosa. Y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. ¿De qué? De lo hermosa que era. No alabaron a la mujer, ¿de qué? Del quién era ella. Recuerden lo que dice la palabra Proverbios 31, ¿no? Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa será alabada. ¿A qué se refiere? Una mujer que teme a Jehová es una mujer que conoce a Dios. ¿Qué? Sí, hermanos, sí. Las mujeres también deben de estudiar teología. Las mujeres también deben estudiar la Biblia. Las mujeres también pueden enseñar a otras mujeres. La Biblia dice, las mujeres adultas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a respetarlos. La mujer adulta tiene la capacidad, no de que andes metiendo intriga, sino de que enseñes a las más jóvenes, dice, a llevar bien su casa. Sí, y llevar bien tu casa no solamente implica que hagas el quehacer, porque yo sé que eso es pesado. ¿Sabes lo que es llevar tu casa? La mujer tiene esa capacidad de ver cómo van los hijos, de ver cómo van las cosas de la casa, que ya requiere mantenimiento. O sea, nosotros los hombres somos de una sola cosa. O sea, vamos al trabajo y nos enfocamos en el trabajo, y llegamos a casa y cuando tenemos en la mente quiero descansar, ya no podemos tener vista para otra cosa. Y entonces llega la mujer y te empieza a decir, ¿no? Oye, esto, oye, el otro, lo demás allá, ¿cómo se llama? Ya llegó el recibo de la luz, ya llegó ta. ¿Ok? Entonces, hermanos, una mujer que teme a Jehová es una mujer que no solamente se va a empeñar en lo externo. No digo que no te arregles, que un día no vayas al salón de belleza, que no arregles las uñas, que no arregles las pestañas. Está bien, pero eso no debe de ser tu mayor esfuerzo. Tu mayor esfuerzo debe de ser cultivar un espíritu delicado,
apacible, paciente y santificado delante de Dios. ¿Cómo se logra eso? Estudiando las Escrituras. Estudiando las Escrituras. Aquí voy a mencionar algo que no mencioné en la sesión pasada. Pero si recordamos, nosotros sabemos la historia. Después, Sara aconseja a Abraham que se meta con su esclava. ¿Por qué Sara aquí no le dijo, oye Abraham, ¿qué pasa contigo? O sea, ¿por qué vamos a mentir? ¿Tú eres mi marido? Hermanos o hermanas, sí, debemos someternos al marido en lo que a Dios respecta, pero no vas a someterte a una mentira. Eso es lo que a veces tienen las hermanitas, que para otras cosas se rebelan, pero cuando se trata de las cosas de Dios, ahí sí son bien sujetas, bien sumisas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Mi esposo me lo prohíbe. Pero otras cosas te rebelas. En otras cosas haces lo que quieres. Y aquí ya las cosas de Dios, ahí sí, ¿no? Es que Dios me dice que me sujete, o sea, lo que te conviene. Aquí, ¿por qué Sara no dijo nada? También Sara tiene responsabilidad aquí. Porque si Abraham le dijo, oye, vamos a mentir que tú eres mi hermana, ella convino que sí. Entonces, hermanos, cuando un matrimonio o una familia se va a pique, es cuestión de los dos, No más de que no es que el hombre tomó la decisión y pues es su culpa, no. Los dos tomaron decisiones, porque tú al callar y consentir cosas que tú sabes que están mal, porque tu marido te dice, vamos a hacer esto. ¿Cómo? No, pues vamos a hacer esto. Oye, pero eso nos va a alejar de Dios, eso va a hacer que ya no vayamos más a la iglesia, eso va a hacer que mis hijos se pierdan, y tú callas, tú estás de acuerdo. Entonces, cuando vengan las consecuencias, no vas a decir, fue culpa de él. No, fue culpa de los dos. Faraón inmediatamente llevó a su casa a Sara, y Abraham quedó solo, con muchas posesiones, pero solo. Podemos imaginar su ansiedad mientras pensaba que uno de los reyes más poderosos del mundo cortejaba a su esposa. Cada noche. ¿Te puedes imaginar eso? Que alguien corteje a tu esposa y que tú no puedas hacer nada porque tú mismo has creado esa situación. Sí. Que requerimos dinero. Entonces va a ir a trabajar tu esposa porque requieren dinero, pero va a abandonar a tus hijos y la vas a exponer a otros hombres y la vas a exponer ¿a qué? Al peligro de otras cosas. Tú, porque para ti pues el dinero es más importante que el matrimonio y la familia, ¿verdad? Entonces cuando ya ves que pues le están coqueteando por el Facebook y le están coqueteando por el WhatsApp, ¿verdad? Y ella te dice, no, pero yo no les hago caso. ¿Pero quién provocó eso? Tú lo provocaste, porque tú decidiste que se metiera ahí, ¿verdad? Hermanos, no queremos aceptar responsabilidades. No queremos. Pero así es esto. Tenemos que hacer ver que muchas de las decisiones y muchas de las cosas que a veces están ocurriendo en nuestra familia, tú eres el que las ha provocado. ¿Por qué crees que tus hijos son tan rebeldes para ir a la iglesia? ¿Por qué crees? ¿Así nacieron? Porque tú lo has permitido. Tú lo has permitido. Porque no has puesto en tu hogar que se den cuenta tus hijos qué es lo más importante. Y si lo más importante fuera Dios, ellos se darían cuenta que lo más importante es Dios. Pero cuando tu manera de hablar, tu manera de conducirte y tu manera de decidir no es esa, se ve en tus hijos. Se ve como tus hijos saben que Dios no es la prioridad, aunque tú lo digas. Se ve que Dios no es la prioridad.
Porque tantito ellos te ponen un pretexto y tú cedes, ¿no? En las cosas de Dios, tú cedes. No es que tengo mucha tarea y te queda. Hermanos, a mí no me vas a enseñar. A mí no me vas a enseñar cómo es eso. Yo saqué una carrera. No me vas a enseñar cómo es eso de tener tarea. Yo lo sé, que sí, a veces hay trabajo que hacer. Pero pues, estás joven. Una desvelada, mira, la aguantas así. Todavía tengo 50 años, no la aguantas. Pero de joven eres estudiambre, ¿no? Hermanos, yo iba a la universidad y lo único que comía era un vaso de leche aquí en mi casa. Y llegaba yo a la universidad y cacahuates con salsa y tu refresquito y tu juguito. Sí, en ese momento no te duele nada. ¿Tú piensas que una desvelada al otro día por venir a la iglesia te va a afectar? ¿Pero por qué cedes? ¿Por qué? Tú estás propiciando. ¿Después qué? Que tus hijos digan, ya sé que cualquier pretexto, ella va a ceder, él va a ceder. Él va a ceder. Y después es incontrolable. Es una bola de nieve que se te va a venir. La bola de nieve al principio es chiquita, ¿verdad? Pero conforme va bajando la montaña, ¿qué? Se va haciendo más grande y después no la vas a poder parar. Y dices, ¿pero qué está pasando? ¿Qué hicimos mal? Aunque Sarai no enfrentó riesgo inmediato, hermanos, de ser vulnerada, imaginémonos cómo se sentía en cuanto a su esposo. Esa respuesta sin fe, la cobardía de Abraham, la colocó en peligro mientras él vivía la gran vida. Mientras ella moraba entre extraños, sujeta a rituales desconocidos y enfrentando un futuro incierto, Abraham se codeaba con la élite de Egipto. ¿Sabes a quién se parecía a Abraham? Primer libro de Samuel, capítulo 25. Vamos a ver. No os voy a leer algunos pasajes de ahí, pero a ese se parecía a Abraham. De verdad, qué bueno que Dios actúa a nuestro favor, porque a veces tomamos decisiones que ponen en peligro nuestra familia, ponen en peligro a nuestra esposa, ponen en peligro a nuestros hijos, ponen en peligro nuestro patrimonio. Si Dios no interviniera, en verdad. Ve a Abrahamcito, puso en peligro a su esposa. Puso en peligro a su esposa. ¿No? Primera de Samuel 25. ¿Cuál es el contexto acá? Nabal. A ese se parecía Abraham. A ese se parecía. ¿Cómo era Nabal? Un hombre sin entendimiento, sin sabiduría. ¿Te acuerdas? Dice, él estaba trasquilando sus ovejas. Y David le dice que pues, ellos han cuidado de sus rebaños, de sus pastores, y que pues él quiere que por favor le dé tanto de cosas de comer, porque pues él está viviendo en cuevas, toda la cosa. Y le dice, pues ¿quién es David? Para que venga y me exija. Pues él para mí es un desertor. Versículo 25, dice, versículo 36, 25-36 del primer libro de Samuel. Y Abigail volvió a Nabal. Y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Y estaba completamente ebrio. Mira, hermano, si tu alegría es solamente bajo influencia de algo, tú eres un hombre sin entendimiento. Tu alegría no puede depender de las cosas que puedas hacer o no puedas hacer. Recuerda que la palabra de Dios dice, el gozo del Señor debe de ser nuestra fortaleza. ¿Cómo es el gozo del Señor? Que siempre, ¿no? No, hermanos. El gozo del Señor es que siempre estás entendido de que Dios siempre trae lo mejor de cualquier situación para ti. El corazón de Nabal estaba alegre. ¿Cómo estaba el corazón de Abraham? Igual, pero porque estaba lleno de cosas.
Faraón lo había dotado de muchas cosas y completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, ¿no? Dejó que pasara la juerga y toda la cosa, y la fiesta y la música. Pero por la mañana, cuando ya Nabal le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. ¿Qué cosas? Que David quería matarlo. Recuerden la historia. David dijo, no quiso nada este varón es un ingrato, voy a ir a matarlo. Y cuando Abigail se enteró de que su maridito tomó decisiones y dijo y habló, pues ahí la mujer tuvo que ir a arreglar las cosas. ¿Ah? Ay, qué vergüenza cuando la mujer tiene que ir a pagar las deudas. Porque el marido va a sacar 2 caguamas, unas papitas, ¿ah? Y pues el de la tienda ya tiene la lista de todo lo que sacó, ¿verdad? Ahí ves a la mamá, ahí ves a la esposa, yendo a pagar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! De un hombre así, ¡qué vergüenza! Que la esposa tenga que ir a sacar la cara. Ahí veías a Abigail, tuvo que ir a sacar la cara por Nabal para que no lo mataran. Y David pues dijo, bueno, no lo vamos a matar, porque tú has salido, pero yo estuve dispuesto a acabar con todos. Y entonces Abigail le dice a Nabal, oye, yo te salvé la vida, porque ya nos venían a embargar. Y yo le dije que me diera chance. Y pues ahí tenía un guardadito debajo del colchón y pues se lo tuve que dar para que no nos embargaran, nos quitaran la estufa, y nos quitaran la tele, y nos quitaran la sala, y nos quitaran la cama donde dormimos. Yo tuve que fui a pedir prestado allá con mi mamá o con la comadre, no tuve que ir a pedir prestado para pagar y que no nos embargaran. ¡Qué vergüenza! Y dice, y Nabal, dice, y desmayó su corazón en él, de Nabal, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, recuerden que el número 10 en la Biblia es la prueba del corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Nabal no se arrepintió. Y ahí vemos, dice, Jehová hirió a Nabal y murió. Hermanos, analicemos puntualmente. Se supone que Abraham descendió a Egipto para salvar a su familia de la muerte por hambre. Sin embargo, cuando descendemos a Egipto, no nos damos cuenta de que lo que queremos proteger lo estamos poniendo más en riesgo. Si tú tomas decisiones nada más por la parte económica o parte sentimental de muchas cosas, tú, en vez de arreglar algo, lo vas a terminar más poniendo en tela de juicio, en verdad. Solo Dios puede salvarnos de nosotros mismos, solamente Dios. Regresamos a Génesis 12, 17. Aquí vamos a ver otro punto ahora de Abraham. Se va. De verdad que sí, son de admiración esas mujeres que tienen que arreglar problemas que no deberían arreglar. ¿Cómo le hacen? No lo sé. Pero allá andan solucionando problemas que no deberían ellas solucionar. Dice ahí, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. Vean cómo lo dice el pasaje. Por causa, o sea, se dice, lo que le está pasando a Faraón es culpa de Sarai, mujer de Abraham. La palabra hebrea aquí, plagas, significa enfermedades o infestaciones. O sea, algo le empezó a surgir, algo, a lo mejor muchos creen que fue una lepra, o a lo mejor fue un herpes que es muy molesto. Cuando habla de su casa, habla que no solamente afectó a Faraón, afectó a sus siervos y afectó a todo su harem. O sea, era algo
Raro, pero ¿sabes qué? La única persona que no se infectó fue Sara. Era lógico que ya... ¿Cómo crees que se dio cuenta Faraón? A ver, no decía la palabra, lo voy a leer rápidamente, ahí más arriba, Génesis 12:2. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué pasó? ¿No que sería bendición? Pues no, la bendición. Es que, hermano, cuando tú caminas en el pecado, y tú decides por pecado, tú no eres bendición para nadie. Tú no eres bendición para nadie. Bendeciré a los que te bendijeren. ¿Por qué no lo bendijo a Faraón si Faraón lo dotó de muchas cosas? Porque el principio por el que se hace está mal, hermanos. No puedes esperar que Dios te bendiga empezando con un principio mal. Tú tienes que entender que Dios tiene sus maneras de hacerles y Él ha dictado cómo se hacen las cosas. Entonces no esperes prosperar cuando las cosas están al revés en tu matrimonio. Si tú no quieres asumir la responsabilidad de ser varón, no esperes la bendición de Dios. Dios no te va a prosperar. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas al revés. Jovencito, tú tienes muchos sueños guajiros, muchos sueños, ¿va? Quieres ser como fulano y sultano y perengano y comprarte y hacer y subir y bajar. Bueno, Dios no está en contra de eso. ¿Cómo lo piensas lograr? ¿Lejos de Dios? Ahí me cuentas cómo te va. Ahí me cuentas. Porque eso no te va a traer felicidad. Dice la palabra en Eclesiastés: he visto un mal debajo del sol, que hay hombres que tienen riquezas, pero no tienen el poder de disfrutarlas. Puedes alcanzar muchas cosas. Sí, jovencito, a lo mejor puedes alcanzar muchas cosas, pero no las vas a disfrutar. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué pasó? Hermanos, el hombre que debía ser de bendición fue aquí por un engaño, causa de maldición para el faraón y su familia. El hombre que debía ser bendición fue de maldición. Muchos dicen: es que yo ayudo a otros, sí, pero a base de mentiras. Tú no eres bendición. Tú lo único que harás con tus acciones disque buenas es atraer desgracia más adelante. Más adelante. Ahora ya se murió el varón. Y en vez de dejar bendición, ¿verdad?, algo con que la viuda, con que los huérfanos de papá tengan, dejas deudas. ¿Bendición? Ahí ves a la viuda vendiendo todo, para poder salir de esa gran maldición que el hombre dejó. ¿No? Faraón era un rey como todos los paganos, lleno de supersticiones. Sin duda, Faraón se acercó a médicos, se acercó a la ciencia de su tiempo. Cuando el hogar de Faraón se vio afectado con enfermedades, él apaciguó a sus propios dioses haciendo sacrificios. Pero de alguna manera descubrió la verdad. Hermano, es lo que te digo. Abraham tal vez antes te salió con la suya, pero ahora Dios, ¿qué hace? Que se descubra lo que haces. Algo pasa, hermanos, pero cuando tú quieres ocultar las cosas, Dios te rebota, te rebota. ¿Por qué? Porque Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que vuelvas. Eso es lo que Dios quiere. Vuélvete a mí. Y si tengo que sacar a la luz lo que estás haciendo, lo voy a hacer, con tal de que vuelvas. Bueno, si no se ha descubierto lo que estás haciendo, si no se ha descubierto lo que estás pensando, ¿sabes por qué es? Porque Dios te está dando tiempo para que dejes eso. Pero a veces no somos tan tercos
como seres humanos, ¿verdad? ¿Tú piensas que tu novio del mundo que tienes en la escuela no se va a saber? ¿Tú piensas que no? No. Aquí dentro de estas paredes nadie me ve. Cuando salimos, hasta nos soltamos de la mano. ¿Tú piensas que no se va a saber? No te hagas. ¿Tú piensas que no se van a saber las conversaciones que tienes ahí en tu celular? ¿Tú piensas que no se van a saber? Ahí en el Facebook, ¿tú piensas que no se van a saber? Si no se han sabido, es porque Dios no ha querido. Pero síguele. Y vas a ver cómo Dios te va a exhibir. Y te vas a meter en un problema que no vas a poder remediar. ¿Tú piensas que no se va a saber que le coqueteas a tu jefe? ¿Tú piensas que no? ¿Piensas que porque lo haces a kilómetros de distancia, por eso ya no se va a saber? Síguele. Si no se ha sabido es porque Dios no ha querido. Dios te está dando tiempo. Arrepiéntete. Porque si no, pues aquí como Abraham, sale su mentira. Abraham debía haber sido moralmente superior al rey de Egipto, pero el faraón ardía con justa indignación y reprendió a Abraham, un impío, reprendiendo a un hijo de Dios. Génesis 12:18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me declaraste ¿por qué no me declaraste que era tu mujer? O sea, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dice, entonces el faraón dio orden a la gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Qué es? Dio orden acerca de Abraham. Sáquenlos. Nadie le dé posada para que se vaya. Mira, Faraón, ¿sabes lo que podía haber hecho con Abraham? Quitarle todo y meterlo a la cárcel por mentiroso. ¿Pero por qué no pasó? Porque Dios intervino. Qué vergüenza, hermanos, que un rey incrédulo tenga que reprender al creyente Abraham. Mientras no se supo la verdad respecto a Sara, Faraón hizo bien a Abraham, pero cuando Dios intervino para mostrar la mentira de Faraón, tuvo que pedirles que se fueran. Hermanos, fíjense, qué pobre testimonio da el cristiano cuando se mezcla con el mundo y entra en compañerismos con ellos. Alguien ha dicho, la fe es vivir sin trampas. Eclesiastés 10:1. Hermanos, andar coqueteando con el mundo va a hacer que tu testimonio se socave y sea menospreciado por andar jugando con el mundo. ¿Que tu familia del mundo no te invitó a la cena del 24? ¿Y que tú a fuerza te vas a aferrar? ¿Porque quieres ir a dar testimonio allá? No te engañes. No te engañes. Primero, lo que Dios, y si es la voluntad de Dios que no te inviten, estate contento. Pero muchos se aferran. ¿Y sabes qué propician? Esto que dice Eclesiastés. Dice, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lo voy a leer en varias versiones. Lenguaje actual. La mejor sopa se echa a perder si le cae una mosca. ¿Sí, verdad? Si te cae una mosca ahí en tu caviar, pues ya. Dices, no, ¿sabes qué? Llévatelo. La menor tontería echa a perder tu fama de sabio. Traducción viviente. Así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad
arruina gran sabiduría y honor. Me gustó esta versión, la versión Martín Nieto. Una mosca muerta estropea un frasco de perfume, pero un poco de locura pesa más que la sabiduría y el honor. Gente que cometió locuras y le pesó todos los días de su vida. Lot cometió la locura de irse a Sodoma. Vivió con el mundo y perdió su testimonio. Y sí, la Biblia dice el justo Lot. Pero analicemos a este creyente. Era un creyente con los pies en la arena, arrastrado por el querer coquetear con el mundo y perdió su familia. Su esposa se convirtió en estatua de sal por mirar atrás. ¿Qué quiere decir? Su esposa la perdió desde que entró en Sodoma. Eran esposos por vivir juntos, pero sus hijas, unas borrachas, y cometieron una gran atrocidad. ¿Se dan cuenta? Perdió todo. Lot, por andar coqueteando con el mundo. Otro que quiso coquetear con el mundo, ¿se acuerdan? Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús lo llevó ahí fue llevado al pretorio? Dice que hicieron una hoguera. Entonces Pedro se acercó y ahí a calentarse. ¿Ese era el lugar de Pedro? Pues dicen que el apóstol Juan sí entró. ¿Por qué él no entró? Dice, él entró a calentarse y como que se escondía. Entonces lo vieron y dijeron, ¿tú andabas con él? Y decía, no. Dice, tú eres de ellos porque hablas como ellos. No. Y empezó a maldecir. Como dice el proverbio, hay gente que no le calienta su casa, quieren irse a calentar al mundo. Pues así te va a ir. Así te va a ir. Un poco de locura, hermanos, pesa más que la sabiduría y el honor. Un poco de locura. Abraham cometió una locura. ¿Cuál? Irse a Egipto. Y el hombre que iba a ser bendición, el hombre sabio, el hombre que rico, tiene que ser reprendido por un impío. ¿Sabemos? Hay alerta cuando un impío te dice, oye, amigo, ¿qué estás haciendo? Un impío te está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Eso que estás haciendo? Yo diría que lo dejes. Ya cuando un impío te lo dice, aguas. Porque bueno, pues aquí tú dices, pues él me lo dice, pero a lo mejor es porque le caigo gordo y la cosa. Ya cuando un impío te lo dice que estás mal, algo tienes que arreglar. Algo tienes que arreglar, hermano. Obviamente Abraham había echado a perder todo. Había tambaleado en su fe, había fallado en honrar a Dios después de haber recibido el favor del cielo, reprobó su primera prueba, pero no es el final de la historia. El Señor no dijo, cometí un error al elegir a Abraham. Este tipo no está listo, lo voy a desechar. No, hermanos. Dios rescató a Abraham de la ira de Faraón y lo sacó de Egipto. Quiero terminar diciendo algunos principios que aprender, hermanos, de esto. Primeramente, todos vamos a enfrentar hambrunas. Todos. Grábate bien eso. Todos vamos a enfrentar hambrunas. Algunas hambrunas son severas. Por decir, el reporte médico con las peores noticias. Te puedes enfrentar a esa hambruna. Un divorcio. La muerte de un ser amado. El desempleo. ¿Te vas a enfrentar a esa hambruna, tal vez? Y casi siempre el desempleo llega cuando hay muchas deudas. Ya te comprometiste con algo y en ese momento el desempleo llega. Te tienes que enfrentar a esa hambruna y esas cosas dependen de ti. La bancarrota
tu negocio quiebra, no se puede ya mantener. Lo que demuestran esas hambrunas, hermanos, es en quién confiamos. ¿En quién confiamos? Hambrunas siempre va a haber, hermanos. Jacob se enfrentó a una hambruna, Isaac se enfrentó a una hambruna, Abraham se enfrentó a una hambruna, Noemí se enfrentó a una hambruna, David se enfrentó a una hambruna. O sea, hermanos, las hambrunas en la Biblia son algo común, cosas a las que nos debemos enfrentar. Otro punto, hermanos. Cada escape que ideamos contiene una mentira. Cada escape que ideamos contiene una mentira. Cuando hacemos todo lo posible para evitar enfrentar nuestra crisis de fe, cuando buscamos escape por medio de nuestros propios medios, te mientes. Yo puedo manejar esto sin Dios. Yo puedo manejar esto sin Dios. Nuestra respuesta estándar habitual, que ahora sirve de estrategia inconsciente para hacerte frente a los desafíos, es: ya hice esto una vez, ¿por qué no otra vez? Una vez resolví de esta manera, ¿por qué no lo he de resolver otra vez así? ¿Por qué no ahora? Nos convencemos de que con suficiente ingenio, valor y suerte podemos sobrevivir la hambruna. Nos convencemos. Nos hemos pasado la vida escapando de las pruebas en lugar de pasar por ellas con el poder de Dios. Hay muchas cosas que Dios quiere que pases. No te resistas a pasar por ahí. Porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Entonces, ¿por qué temes? Y quieres evitar, quieres evadir. Dios va a estar contigo si no te apartas. Si no te apartas. No quieras que Dios esté contigo en tu mentira. No. Porque un mentiroso Dios no lo va a respaldar. Dios va a respaldar su palabra y la fe en su palabra. A lo largo del camino, hermanos, justificamos, racionalizamos, excusamos y minimizamos nuestras faltas. Mentir ha llegado a ser tan fácil que ni siquiera pensamos en que nuestras racionalizaciones son mentiras. Es decir, pensamos que todo lo que razonamos con respecto a cómo lo voy a hacer está bien. Te mientes a ti mismo. Cada escape tiene una mentira. Tú estás viendo a lo lejos que algo se viene. ¿Quieres escapar? Tienes que mentir. Como el Peña Nieto, ¿no? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Otro punto, hermanos, para aprender. En cada hambruna hay una debilidad con la cual batallar. Cuando viene una hambruna, una debilidad surge en ti. Y tienes que luchar. Aún los más piadosos tenemos imperfecciones y defectos. Y esas debilidades te hacen tomar decisiones imprudentes, así como pecaminosas y egoístas. Solamente piensas en ti. Tú dices que piensas en tu familia, pero no es cierto. Piensas en ti. Génesis 13, ¿seguimos ahí? Génesis 13, 1. Porque pues, ahí sigue la historia, ¿no? Subió pues Abraham, miren, ese subió es literal, porque él estaba aquí en la parte norte y descendió al sur a Egipto. Subir, hermanos, sí tiene la connotación en la Biblia de que subió, pero también significa restaurar la comunión. Hermanos, Dios no se va a rebajar a nuestro nivel, ¿eh? Cuando Abraham vio la puerta en el cielo, le dijeron, sube acá y te mostraré. Si tú quieres entender las cosas de Dios, tú tienes que decirle a Dios, Señor, enséñame. No es Dios se va a rebajar a que tú lo quieras entender bajo tus términos. No, así no funciona, hermanos.
Las cosas espirituales se tienen que entender bajo el Espíritu de Dios. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y ¿quién? Ahora sí, ¿va? Él y su mujer. Sí, hermanos, ese es el plan. Vamos a llegar a la promesa ambos. Vamos a llegar hasta el final, que es hasta la muerte. ¿Quién? Ambos. Ambos. Deja de pensar en ti mismo nada más. Ambos. Ay, cómo cuesta eso. ¿Verdad? Porque tú has dormido solo, siempre viajaste solo, siempre comiste solo, solucionaste las cosas ¿qué? Solo. Y ahora que tienes que, te cuesta. Pero ese es el plan de Dios. Ese es el plan. ¿Cuál? Tú y tu mujer. Tú y tu mujer. Hasta el final. Con todo lo que tenía. ¿Quién? Abraham y su mujer. Sí, lo dice, ¿no? Él y su mujer con todo lo que tenían. No dice Abraham y todo lo que tenía. Él y su mujer y todo lo que tenían. Y quiero que vean el orden. Las cosas como se escriben, hermanos, es el orden que debe tener las cosas. Tú, la cabeza del hogar. Luego, no son mis hijos, mi mujer. Porque antes de hijos, tuviste esposa. El hijo no se hizo solo. Primero, tú eres la cabeza y después, ¿quién? Mi esposa. Y todo lo que tenían. Eso implica a los hijos. Ese es el orden. Cuando desordenamos las cosas, tú te metes en un problema. Y con él, ahí sale otro en escena que vamos a ver, si Dios quiere, la próxima sesión. Lot. Lot era sobrino de Abraham. Y Lot tuvo que tomar una decisión. ¿Cuál? ¿Seguir con Abraham o separarme? ¿Cuál de las dos? No voy a adelantar, hermanos. Pero vamos, te voy a adelantar esto. Abraham le dio a elegir a Lot. Imagina esto. Tú tienes una tienda de flores. Tú eres quien la fundaste. Y ya tienes 3 sucursales. Entonces ya es imposible ver las 3. Es imposible. Tienes que delegar. Pero tú ahora, en eso que estabas creciendo, te asociaste con un primo, un sobrino. Tú hiciste todo el trabajo, Tú fundaste la florería, le diste nombre, trabajaste, porque un negocio requiere esfuerzo, requiere tiempo. Los primeros meses a veces son de pérdida, pero conforme Dios te va a ir bendiciendo, vas viendo que el negocio va creciendo, que te empiezas a tener clientes, que empieza a entrar efectivo, y ya es sustentable. Pero ya no puedes más, y entonces le dices al sobrino, elige qué sucursal quieres. Te puedes quedar hasta con la matriz si quieres. Eso fue lo que pasó con Abraham y Lot. ¿Harías eso? Eso fue lo que hizo Abraham. Le dijo a Lot, ¿qué sucursal quieres? Y pues Lot sabía que sucursal vendía más. Él sabía. Y él dijo, quiero esa. Eso es lo que ocurrió. Pero lo que debemos entender, lo vamos a entender en la siguiente sesión, es que no es lo que elijas, es que Dios esté contigo. Eso es lo importante, que Dios esté contigo. Y no importa dónde vayas, Dios te va a dar. Pero a veces no nos preocupamos por eso, que Dios esté conmigo. ¿No? Yo recuerdo a un cierto joven que me decía, yo ya había decidido irme a otro lugar. Y cuando ya iba yo a tomar mis maletas y
comprar el boleto del autobús, Dios a través de la palabra me dijo, sí, te vas, pero te vas solo. Yo no voy contigo. Dice, y eso me dio miedo. Me dio miedo. Porque sí, yo dice, pues tengo juventud, tengo una carrera, pero sin Dios no voy a ningún lado. Le digo, pues hermano, qué bueno que lo entendiste. Porque hay gente que aún así dice, lo voy a hacer. Versículo 2 de ese capítulo 13. Y Abraham era, ¿qué? Riquísimo, en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado desde su tienda en Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí. ¿Ven cómo ya Abraham regresó a lo que él era antes? Sí, hermanos, cuando desciende a Egipto no se ve altar, no se ve que oró, no se ve que invocó, nada. Hermanos, ¿entiende esto? Si estando aquí, en la congregación, recibiendo, es difícil, ¿qué te imaginas que va a pasar si tú te apartas? Es mucho más difícil volver, mucho más que Dios nos ayude ahí. Entonces viene otra prueba, hermanos. ¿Cuál es la prueba ahora? La tierra no es suficiente. Versículo número 5. Vean lo que dice ahí. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Hermanos, no podemos resolver bien las cosas terrenales cuando nuestra situación espiritual está completamente empantanada. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo Dios es sabio? No vino esta situación en Egipto. Vino en esta situación cuando vuelven, Abraham se conecta con Dios y ahora viene esta situación. ¿Cuál? La tierra no es suficiente. Y hasta ahí no voy a leer más, pero vamos a leer después que los pastores de ambos empiezan a pelear. Y Abraham tiene que tomar una decisión. Pero no puedes tomar buenas decisiones terrenales sin las espirituales. No estás bien. No estás bien. Primero se tiene que resolver la situación espiritual y después se resuelve la terrenal. Por eso lo más correcto es cuando me dicen, no, es que ¿por qué no vas a la iglesia? No, es que, pues me siento mal. Primero voy a arreglar mi vida. No, hombre, pues nunca vas a hacerlo. Nunca. Porque separados de mí, de Cristo, nada podemos hacer. Si tú no resuelves las cosas espirituales, hermanos, vas de mal en peor. Porque las cosas terrenales no las puedes resolver si no resuelves primeramente las espirituales. Termino. Ahora que Abraham había resuelto los importantes asuntos espirituales, podía ocuparse de otro problema que requería su atención. Estaba rodeado de toda la clase de evidencias de que Jehová lo había bendecido. Era rico, tenía muchas cosas, y a su sobrino Lot. El Dios que había prometido a Abraham, te bendeciré, cumplió su promesa, con tanta abundancia que la tierra no era suficiente para que habitaran juntos. Sencillamente no había suficientes pastos, no había suficientes pozos de agua, no había suficientes ríos para satisfacer las necesidades de sus rebaños, lo cual ocasionó enfrentamientos entre los pastores de Abraham y Lot, y entonces tuvieron que separarse. La pregunta que vamos a hacer la siguiente sesión es, ¿tú qué hubieras hecho? Si tú fueras Lot, ¿qué hubieras hecho? Mira, yo a lo mejor lo que yo hubiera hecho es decirle, oye, Abraham, pues tú eres el que nos está guiando, o sea, y yo todavía como que estoy verde. La verdad, no me aparto, vamos a idear un plan o vamos a orar y vamos a decirle, Señor, danos sabiduría de cómo vamos a llevar esta situación, pero yo de ti. ¿Qué hizo Ruth?
Hijas, regrésense. ¿Tengo hijos para darles? ¿Tengo hijos? Yo no tengo hijos. Y si tuviera, ¿los van a esperar? Regrésense a su casa. No me pidas que te deje, ni me aparte de ti. Porque donde tú fueres, iré yo. Donde tú morares, moraré. Donde tú murieres, moriré. Y donde seas sepultada, me sepultarán a mí. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios será mi Dios. ¿Vean lo que dijo Ruth? Pues Lot debía haber dicho lo mismo. Pero Lot tomó otra decisión. Lot tomó otra decisión. Veremos en la siguiente sesión que Abraham resolvió esto, hermanos, y debemos aprender que a veces perder es ganar. No queremos a veces perder, pero como dice el dicho vulgar, más vale un mal arreglo que un buen pleito. A veces sí, más vale un mal arreglo que un buen pleito. A veces tenemos que perder, a veces vamos a perder cosas. A veces la gente piensa que se va a salir con la suya y te quedó a deber tal cosa, pero bueno, dices, bueno, pero me quité esta espina del costado. Esta mujer, este varón, porque era un acabose. Prefiero perder, pero que se vaya. A veces perder, hermanos, es ganar. Termino con este pasaje, 1 Corintios 10:1. 10:1. Y con eso vamos a terminar, hermanos. Los hermanos, no somos diferentes de Abraham. Abraham tomó decisiones, puso en riesgo su familia, Dios lo salvó, regresó, y ahora viene otra situación. Hermanos, a veces tener muchas posesiones trae más problemas. Yo tengo un vecino al cual le damos servicio de que guarde sus autos. Él tiene una ferretería muy grande. Tiene como 10 autos, más o menos. Pero a veces, no puede manejarlos todos. El patrón no puede manejarlos todos. No puede. Pues tiene carritos, tiene camionetas, porque pues él carga tubos y carga muchas cosas. Tiene un camión grande para aguantar 10 toneladas y cosas así. Tiene muchas cosas y no puede manejarlos todos. Entonces, ¿qué pasa? Lo manejan los empleados. Pues ya te imaginarás lo que pasa. Camionetas pidiendo aceite a gritos, otras desvieladas, con golpes ya los carros, porque pues no son míos, ¿no? Los manejan como si manejaran un triciclo, ¿verdad? Ya traen un rayón, ya trae una llanta que no era la suya. ¿Se dan cuenta? Tener muchas cosas trae problemas. Imagina que tú tengas 3 casas. Tienes 3 casas. La de campo, la de siempre y la de a veces, ¿no? Eso requiere mantenimiento, limpieza, luz. Y si quieres internet, pues internet en las 3. ¿Y qué quieres más? Hay que pagar predial, hay que pagar agua, pagar gas, hay que ver las instalaciones. Y una casa que no se habita, hermanos, algo pasa, pero se empieza a caer. ¿Te das cuenta de los problemas que tienes por tener muchas cosas? Eso lo estamos viendo aquí. Abraham y Lot tenían ¿qué? Muchas cosas. Generó problemas. Yo no digo que no tengas muchas cosas, y Dios te bendice muchas cosas, qué bueno. Pero te vas a enfrentar a eso. ¿Qué? ¿Tienes 2 autos, 3 autos? ¿Gasolina? ¿Mantenimiento? ¿Aceite? Y por aquí se descompone uno y quieres agarrar el otro y también ya no pucha. ¿Te das cuenta que son problemas? Son problemas, hermanos. Son problemas. Pero mira, cuando tú estás contado con Dios, así como Dios te empieza a dar, te va a dar sabiduría para enfrentar esas cosas. Te va a dar la sabiduría.
para enfrentar esas cosas. Te va a dar el entendimiento de que pues, las cosas así son. Así son. Tu casa tiene mucha comodidad, ¿no? Zaguán eléctrico y todo es con la app, ¿verdad? Todo le hablas a la Alexa y te prende las luces y te la apaga. Pero el día que te quedes sin internet, ahí me cuentas. ¿Cómo te va? Es el acabose. Es el acabose porque pues, no puedes dar órdenes porque no se cumplen. No hay internet. Y toda tu casa que es automática se vuelve inservible. ¿Te das cuenta cómo es un problema? Sí, mucha comodidad. Pero cuando vienen ese tipo de cositas, ¿ah? Es como tu calentador solar. Mientras haya sol, cuéntame los días fríos, los días nubladones, así. Ahí precisamente ese día te quieres bañar y no se puede. ¿No? ¿Ya ven cómo tener cosas es un problema? Pues entonces, no te amargues. Sábete que así es. Termino. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Hermano, lo que debemos aprender es, si a Abraham no le funcionó, a nosotros tampoco. Si a Abraham no le funcionó, no le busques, no te va a funcionar. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Otra vez, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que Dios tiene el control. Y vean, no dejó que Abraham fuese más allá. También, si eres hijo de Dios, Dios no va a permitir que vayas más allá. Algo va a pasar. Sí, a veces caemos y emprendemos ese camino y nos obstinamos y muchas cosas. Y Dios tiene que intervenir. Porque si no, nos vamos a destruir. Dios va a intervenir. ¿Cómo? No lo sé. A veces las cosas salen de donde menos los piensas. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo.